Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a comenzar en esta ocasión a hablar acerca de lo que sucedió cuando los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón y contra Dios pidiendo que Dios le diera carne. En este capítulo 16 del libro de Éxodo, ya hemos mencionado y repetimos en este momento que se está hablando acerca del pedido de los israelitas de alimento y del pedido de los israelitas de comer carne y de la murmuración contra Dios. Vamos a prestar o a poner nuestra atención al aspecto de la carne, a esta murmuración que hubo en contra de Dios. Voy a leer los versículos primero de Éxodo 16, donde se está hablando de esto, y es en el versículo 2 y en el versículo 3. Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En esta murmuración, los israelitas que participan de esta murmuración y que a su vez están siendo influenciados por la multitud que los acompañó en su salida de Egipto, aparte de murmurar contra Dios y pedirle carne, están acusando a Dios de que los había traído al desierto para matarlos, para que murieran de hambre. Vamos a hacer un análisis con respecto a esta declaración y con respecto a la murmuración de ellos en su estado de ánimo en contra de Dios, porque no estaban ellos participando de la comida que se acordaban que comían en Egipto. Este es un caso que, como se está mirando, es distinto a el pedido que hacían a Dios de alimento. Lo hemos mencionado en otro momento. Pero cuando se pide a Dios alimento, porque ya el alimento le estaba escaseando, es una cosa natural, no la murmuración contra Dios, pero sí es una cosa natural que estuvieran preocupados por el alimento natural bajo la condición que ellos podían confiar en Dios sin sospechar que Dios los había sacado para hacerles daño, porque Dios le había demostrado con hechos hasta este momento que los estaba protegiendo y que los estaba sacando a la libertad y haciendo de ellos una nación. Pero cuando uno piensa, ¿qué estaban pidiendo? Estaban pidiendo carne. Cuando dice nos acordábamos, cuando nos sentábamos a comer carne, pescado, toda la alimentación que ellos tenían en Egipto, nos acordábamos.
Esto nos da a entender que no fue un momento en que los israelitas comenzaron así de pronto a murmurar contra Dios, sino que fue una acción que se fue haciendo de menos a más. O sea, comenzaban por su conversación o su murmuración, entre ellos su queja, voy a usar la palabra mejor, su queja, entre ellos que ya no tenían los alimentos que comían en Egipto. Miran la experiencia que están teniendo y ven cómo Dios los está protegiendo, les está salvando la vida. Más de una ocasión lo había hecho Dios. Pero ellos ven que no tienen la carne para comer. Y esta murmuración, esta queja, comienza de una manera donde no hay agradecimiento a Dios ni reconocimiento a Dios de todo lo que Dios había hecho por ellos, pero sí una lamentación porque querían comer carne. Necesidad de alimento es una cosa, deseo de comer carne es otra cosa. Lo que sí se nota es que por un motivo, por el que fuera, que de todas maneras era un motivo en contra de Dios, aquella multitud que acompañó a los israelitas y estos israelitas se unieron y comenzaron poco a poco a levantar su voz en contra de Dios. La respuesta que Dios iba a dar a su petición iba a ser distinta a la respuesta que Dios les iba a dar acerca del maná. De esto ya hemos hablado. Dios les dio el maná, les dio el alimento que ellos necesitaban y le puso las condiciones en que debían recoger el maná, tenerlo, porque era algo que ellos iban a tenerlo de continuo. Pero con respecto a su lamentación y a su acusación contra Dios, demuestra una alejanía de ellos de Dios. Dios había venido a buscarlo. Ahora ellos estaban alejándose de Dios porque no estaban mirando la forma en que Dios estaba actuando en favor de ellos. No estaban mirando que Dios les estaba dando la vida y les estaba dando lo que ellos necesitaban para estar en buenas condiciones y para formarse como una nación. Pero sí iban rebelándose contra Dios. Es como cuando alguien que tiene un trato con otra persona y solamente está mirando lo que le parece que es malo de la otra persona. Cualquier cosa que otra persona haga que consideren ellos que no sea correcta y se le pone más atención a esa parte negativa que a todo lo positivo que se pueda dar. Esto si fuéramos a comparar el trato de una persona con otra persona. Si se va a hablar de Moisés, hasta ahora Moisés estaba siendo el instrumento de Dios. Moisés los estaba llevando donde Dios los estaba conduciendo. Pero hasta este momento, todo lo que ellos habían recibido de Moisés había sido para bien de ellos. La murmuración contra Moisés también era una murmuración injusta y por lo tanto ellos debían responder. Ellos tendrían que dar cuenta de la manera en que ellos estaban actuando en contra de Moisés y más aún en contra de Dios. Ya dije
el otro tema, que vamos a usar en la Biblia varios lugares o algunos lugares donde se habla de esta experiencia. Ahora vamos a leer unos textos más donde en la Biblia se habla acerca de esta experiencia del pedido de los israelitas a Dios que le diera carne a comer. Para esto vamos a leer en el versículo eh, 6 en adelante. Dice aquí, Éxodo 6, 16, Éxodo capítulo 16, versículo 6 en adelante. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Moisés y Aarón, después que los israelitas comienzan su murmuración, ellos reúnen a los israelitas y les dice, ustedes van a saber esta tarde que Dios los sacó de Egipto. Pero en realidad, esta muchedumbre sabía que Dios estaba sacando a Israel de Egipto y ellos se habían unido a Israel porque vieron la obra de Dios que estaba haciendo para sacarlos. Esta multitud que se unió a los israelitas y los israelitas sabían que Dios los había sacado de Egipto porque en la columna de nube por el día, en la columna de fuego por la noche, Dios les estaba señalando que Él era el que los estaba guiando. Y también ellos sabían que Dios los había sacado porque Dios los hizo pasar por el mar, abrió un camino en el mar y el mar dejó la tierra seca y todos ellos pasaron con las aguas del mar a uno y otro lado y todos pasaron en seco. Y el ejército que los estaba persiguiendo fueron destruidos porque Dios los destruyó a todos los que allí entraron. Así que ellos sabían esto, pero es como la persona que sigue lo que en la Biblia se llama el pecado de mano alzada. No quieren reconocer lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho a través de sus líderes humanos que Dios eligió, todo lo que había hecho para el bienestar de ellos. Por lo tanto, ellos estaban acusando injustamente a Dios de que los había sacado para matarlo. Y estaban acusando injustamente a Dios de que les estaba privando del alimento que ellos necesitaban. Y por eso, en esta reunión, Moisés y Aarón le dicen que ellos iban a saber a esta tarde, que esa tarde Dios los había sacado. Después les dice de lo que iba a suceder con el maná que Dios iba a enviar, o sea, con el pan del cielo que Dios les iba a enviar. El versículo 8 dice, y agregó Moisés, a la tarde el Señor os dará carne para comer. Una tarde, de ese día que estaban hablando, Dios les iba a dar carne para comer. Tenían los israelitas ganado, tenían ovejas, tenían animales que ellos podían comer, pero ese no era la- el alimento que Dios iba a sacar para alimentarlos a ellos, sin tener que usar nada de lo que ellos tenían.
Dios iba a comenzar en esa tarde a darles a ellos carne para que comieran. El versículo 9 dice, dijo entonces Moisés a Aarón, di a toda la congregación de Israel, acercaos a la presencia del Señor y oyó vuestra murmuración. Dios llama al pueblo, Dios actúa con el pueblo. Aarón es el que cita al pueblo. Esa tarde Dios iba a entrar en una comunicación con Israel que estaba motivada por la queja, por la murmuración y por la rebelión que los israelitas estaban haciendo en contra de Dios. Dice el versículo 10, cuando Aarón estaba hablando a toda la congregación, los israelitas miraron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que apareció en la nube. Dios se manifiesta visiblemente una vez más. Y voy a hacer esta aclaración. Dios manifiesta su gloria en la nube, pero esa nube también era Dios que estaba acompañando al pueblo de Israel. En esa nube, por la noche se volvía fuego, Dios estaba proveyendo a los israelitas, pero aquí, en una manifestación más, Dios entonces deja ver su gloria y los israelitas pudieron ver una vez más la manifestación de la gloria de Dios en el cielo. En la nube vieron la manifestación de la gloria de Dios. Y el Señor dijo a Moisés, he oído la murmuración de los israelitas. Y entonces Dios le dice a Moisés, dile a los israelitas, al atardecer comeréis carne, por la mañana saciaréis de pan, por la tarde carne, por la mañana el pan. Vamos al versículo 13 otra vez. Y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento. Ese día, por la tarde, vieron las codornices o llegaron las codornices que descendieron alrededor del campamento. Dice la escritura que Dios envió un viento y ese viento trajo las codornices. Y esas codornices fueron lanzadas al campamento. Vamos a hablar más adelante, en el próximo tema, de la cantidad de codornices que cayeron. Pero fue una cantidad inmensa. Ellos vieron que Dios envió las codornices que les iba a proveer la carne por la cual ellos estaban murmurando contra Dios. Pero en esto que ellos estaban haciendo y en este desenfreno que ellos estaban actuando contra Dios, al acusar injustamente a Dios, al poner a prueba a Dios, porque ponen a prueba, porque Dios no podría darle lo que ellos querían. Y Dios les va a dar la carne que ellos querían y más de la que ellos querían. Pero en esa misma forma en que ellos iban a recibir lo que estaban pidiendo de Dios, que era la carne, también ellos iban a recibir o comenzar a recibir
el castigo que ellos merecían por estar atacando a Dios injustamente y por estar hablando en contra de Dios injustamente. Esto no quiere decir que Dios les trae un mal por lo que ellos estaban haciendo. Lo que eso quiere decir es que cuando Dios les trae lo que ellos querían, lo que ellos deseaban, en ese mismo acto y en el desenfreno de ellos de ir a recibir lo que Dios les traía, ellos mismos estaban trayendo su propio mal. Solo aquí hago ahora la aclaración. Murmurar contra Dios, murmurar contra los dirigentes que Dios pone en su pueblo, no es sabio. Es ponerse en contra de Dios y en favor del mal. Es dejar guiarse por el mal para combatir contra Dios. Es no solo desobediencia, sino es mal agradecimiento, porque no había agradecido todo lo que Dios había hecho en favor de ellos. Por lo tanto, se situaban en el lugar y de la manera en que ellos mismos iban a caer víctimas de lo que ellos mismos estaban trayendo sobre ellos. A través de todos los tiempos, todo humano que se une a los demonios y a Satanás para murmurar y para luchar contra Dios, si no se arrepienten, los humanos que hacen eso y dan marcha a Dios atrás y dejan de atacar a Dios, el ser humano va a recoger el fruto de su propia obra. Al terminar con este tema, estamos terminando de esta manera. Dios le dio lo que ellos estaban pidiendo, le dio lo que ellos estaban buscando, pero el castigo que iba a venir sobre ellos lo estaban recibiendo no porque Dios les mandó un veneno, sino porque ellos en una forma incorrecta estaban atacando a Dios, estaban yéndose detrás de todos sus deseos, de sus apetitos en contra de Dios y se habían vendido al mal. Siempre que alguien se vende al mal, va a recibir la consecuencia de su propia obra. Llego con el tema hasta aquí. En el próximo tema vamos a seguir hablando de este mismo aspecto y viendo algo más aquí y en otros lugares. Pido, comparte este tema con otras personas para que también podamos y puedan muchos más ser beneficiados con estos análisis acerca de la Biblia. Dios nos dé su bendición y nos vemos en la próxima ocasión.